Estamos ya de vuelta en ADN Hoy con nuestro entrevistado siguiente anunciado en la línea, abogado Mauricio Daza, querellante en el caso Penta. ¿Cómo está, abogado? Buenos días. Hola, buen día, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. Bueno, estábamos comentando recién en sus pormenores lo que ocurrió ayer con la comparecencia del director de Impuestos Internos en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados respecto de esta rebaja de impuestos por 1.400 millones de pesos al grupo por concepto de gasto en abogados. La asesoría legal durante el caso Penta. Abogado Daza, aquí la explicación que da Impuestos Internos es que esto efectivamente fue gasto para producir la renta de la empresa, por lo tanto se puede reducir del total de su impuesto a la renta del año, 2018 en este caso. ¿Por qué no sería así? ¿Por qué no sería gasto para producir la renta? Bueno, es difícil concebir que sea gasto para producir la renta, la defensa judicial de los dueños del Grupo Penta, quienes finalmente fueron condenados como autores de delitos reiterados de carácter tributario cometidos entre el año 2009 y el año 2014. O sea, ellos fueron encontrados por la justicia como culpables. Y por lo tanto, obviamente, el realizar una conducta ilícita no puede ser considerada como gasto necesario para producir la renta por parte de un grupo económico. Esto es decir, o es equivalente a decir, mire, tenemos una empresa que la vamos a imputar por ser parte de una red de lavado del narcotráfico. Y finalmente los dueños de la empresa se defienden, son condenados por ese delito y se permitiría, bajo esta lógica del señor Barraza, descontar los gastos de la empresa como gasto necesario para producir la renta cuando fueron condenados por actividades ilícitas. La verdad que es absolutamente grotesco y absurdo, y da cuenta que acá lo que finalmente habría ocurrido es que se estaría tratando de cuadrar el círculo para los efectos de beneficiar a los dueños del Grupo Penta. Ya, esto usted aseguraría que no ha aplicado como los mismos trabajadores de Impuestos Internos advertían en otros casos, porque, a ver, me pongo bien como abogado del diablo, podría ser que una empresa tengan constantemente que estar enfrentando litigios judiciales por temas ambientales, por ejemplo, como ocurre tantas veces en Chile, o qué sé yo, la empresa de sal de Osorno que tiene que rendir cuentas, ¿no es cierto?, por interrumpir el servicio, y tiene que usar recursos en su defensa legal. Nunca en ningún caso esos gastos son imputables a rentas como gasto. Los gastos que realiza la empresa en su defensa jurídica son imputables a gastos. Los gastos que realiza una empresa para defender a personas distintas de ella, que en este caso son los dueños del Grupo Penta, por delitos respecto a los cuales son condenados, claramente no pueden ser concebidos como gasto necesario de la empresa para producir la renta. Acá el punto es que se han cometido delitos. Estas personas fueron condenadas por esos delitos y pretenden descontar 1.400 millones de pesos de lo que es la carga tributaria del Grupo Penta, ¿no?, por estos efectos. Y eso es lo que es absolutamente abusivo. Por una parte está el señor Barraza, que es un funcionario que es nombrado por el gobierno de turno, diciendo que esto es completamente legal. Pero por otra parte está la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos y la Asociación Nacional de Funcionarios del mismo servicio, quienes señalan que esto es claramente ilegal y de hecho señalan de que van a denunciar esta situación a la Contraloría. Yo tiendo a creerle más a los funcionarios de carrera. Antes de ir a esas instancias que podrían venir, abogado Daza, ¿esta figura también pudiera ser compleja desde el punto de vista de otros accionistas del grupo o de filiales del grupo, habida cuenta que para financiar la defensa de sus dueños o controladores se usan recursos de la empresa y pudiera haber un daño ahí también a la sociedad, ¿o no? Bueno, obviamente. Sin embargo, los señores Delano y Lavín son los controladores y ellos, pidieron esta rebaja. Lo más insólito que la justificación para los efectos de explicar que la empresa Penta incurra en gastos para la defensa personal de sus controladores por estos delitos tributarios, es decir, que finalmente estaban invirtiendo para mejorar la imagen reputacional de la empresa. Realmente es para la risa la explicación, es absurda, y yo creo que es un insulto no solamente a los funcionarios y fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, ¿no?, que trabajan durante años tratando de hacer valer la ley tributaria, sino también para la sociedad en su conjunto. Usted tiene noción, abogado Daza, de lo que puede pasar entonces acá, porque da la impresión que judicialmente esto ya está bien zanjado y no sé si hay alguna vuelta que darle todavía, o a raíz de esto se genera un nuevo hecho o algo por el estilo, o solo cabría la vía administrativa a través de Contraloría, como plantearían los funcionarios o los fiscalizadores.
Desde el punto de vista del caso Penta, lamentablemente a partir del acuerdo que llegó el fiscal Manuel Guerra de manera absolutamente abrupta y sin ninguna explicación razonable tampoco, para cerrar todas las aristas de este caso Penta, ¿no? A partir de acuerdos, la verdad es que finalmente no hay ninguna posibilidad de seguir investigando, ¿no? Y esclarecer la verdad de ese caso y seguir con una persecución penal en ese ámbito. Otra cosa tiene que ver con la conducta del señor Barraza, donde sí podrían haber acciones. Ahora, las más eficaces yo creo que son aquellas del ámbito administrativo y habrá que ver qué es lo que ocurre con la Contraloría y también ver si es que finalmente el mundo político hace su trabajo en este sentido, cosa que no ha ocurrido en los últimos años, y fiscaliza que la norma tributaria y la norma en general aplicada por funcionarios públicos vaya en el sentido de resguardar el bien común y no básicamente beneficiar el interés de un puñado de grandes empresarios en nuestro país. Normalmente cuando hay situaciones de este tipo que son dignas de analizar desde la perspectiva de que hay alguien que obtiene una ganancia o un beneficio injusto y otro grupo u otra persona o individuo es defraudado, vulnerado, postergado, en fin, perjudicado de alguna manera, eso es lo que motiva muchas veces las acciones judiciales. A usted como querellante, ¿esta situación de impuestos del Grupo Penta con el Estado le afecta, le empece, no motivaría nada, o aquí los defraudados somos los contribuyentes nomás? A ver, la verdad es que la posibilidad que los ciudadanos podamos hacer algo respecto de los abusos cometidos por la autoridad administrativa es bien limitada, ¿no? Nosotros ocupamos el pequeño espacio que había para poder impulsar las causas criminales en los distintos casos de financiamiento ilegal de la política, y esto a partir de la acción de la Fundación Ciudadanía Inteligente. Ahora, en este ámbito la verdad que hay muy poco que se pueda hacer, ¿no? Sobre todo respecto de, bueno, entidades que no están directamente afectadas, más allá de que obviamente acá se está perjudicando el erario público, porque se le está entregando un beneficio que es absurdo y según los propios funcionarios del Servicio de Impuestos Internos manifiestamente ilegal, a un grupo económico liderado por dos personas que fueron condenadas por delitos tributarios. No hay mucho más que hacer entonces. ¿Cómo muere con esto el caso Penta? Bueno, la verdad es que el caso Penta murió por acción, entre otros, del señor Barraza. Hay que recordar que el señor Barraza fue designado en un determinado momento por el gobierno de Michelle Bachelet, cuando se estaban abriendo todas las causas vinculadas al financiamiento ilegal de la política y está empezando a afectar, ¿no?, al propio sector político que ella representa. Y bueno, esto porque FQM. Y el señor Barraza empezó a desmantelar todos estos casos, dijo de que él no iba a insistir con ninguna acción judicial vinculada a este tema del financiamiento ilegal de la política, que el Servicio de Impuestos Internos estaría para recaudar dinero, lo que no es así, porque ellos están para fiscalizar la norma tributaria, ¿no? Porque recauda dinero la Tesorería General de la República, pero bueno, y él fue después ratificado, insólitamente por Sebastián Piñera, bueno, y ahora está entregando este tipo de beneficios que, insisto, es realmente indignante. Esto es peor que el caso Johnson, porque en el caso Johnson, por ejemplo, no había ningún condenado por delito tributario. Acá se está entregando este beneficio a personas que fueron querelladas por el propio Servicio de Impuestos Internos por delitos graves de índole tributario, fueron condenados y ahora se les descuenta 1.400 millones de pesos a su base tributaria. La verdad es que realmente impresentable. Claro, era bien distinto que en el caso Johnson, que se trataba de una condonación de deuda tributaria, según recuerdo. Además, claro. Y eso ya causó un escándalo en su momento y una indignación. Pero esto realmente, con esto, el señor Barraza ha superado cualquier límite. Sí, pues y en ese otro caso además, finalmente, aunque demoró, terminó saliendo ese director de Impuestos Internos. Bueno, a ver, hay que recordar que Michel Llorat, que era director del Servicio de Impuestos Internos, y Cristian Vargas, subdirector jurídico, quienes impulsaron estas querellas por delitos tributarios, porque hay que recordar que acá se triangulaban dineros de grupos económicos a partidos políticos y personeros de partidos políticos a través del pago de boletas por servicios que nunca se prestaron y facturas falsas en el mismo sentido. Bueno, este impulso de estas causas, cuando se abrió la caja de Pandora, especialmente con FQM, generó una reacción del mundo político. Se designó un nuevo director del Servicio de Impuestos Internos, el señor Barraza. Él desmanteló todos estos casos y fue ratificado después por el nuevo gobierno de Sebastián Piñera, a pesar que Sebastián Piñera tenía un programa completamente distinto en materia tributaria que el gobierno de Michelle Bachelet, pero parece que había un punto de unidad y según muchos sería el garantizar impunidad en este tipo de causas. ¿Punto de impunidad o usted hablaría de punto de complicidad?
Bueno, lo que pasa es que finalmente cuando la autoridad pública no ejerce sus atribuciones para perseguir hechos ilícitos de manera ejemplar, bueno, obviamente se transforman en cómplices de aquello. Abogado Mauricio Daza, querellante por la Fundación Ciudadanía Inteligente, como usted mismo nos recordaba en el caso Penta, muchas gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias por la invitación.